Estamos de regreso, realidad en contexto. Mire, Luis Abinader observó el proyecto de ley, pago de deuda a los contratistas. Sabemos que la lucha de intereses, y lo decíamos en otro programa, doctor, no iba a dejar que esto se aprobara de la manera que fue enviado, porque se proponía que el Estado debía pagar la deuda a los contratistas del Estado desde el año 1996. Y hacíamos nosotros un análisis cronológico de los gobiernos que han pasado de ahí para acá. Y partimos de que para el 96 estaba el doctor Leonel Fernández, siguió Hipólito Mejía y luego 2 periodos consecutivos de Leonel y 2 de Danilo. Y no se sabe cuáles fueron las condiciones con las cuales se elaboró este proyecto para recoger todas esas deudas que no dejara algunos beneficios para los proponentes. Bueno, es una ley. Sí. Tan pronto pasa por ambas cámaras y es aprobado, es una ley. Lo que sí establece el artículo 233 de la Constitución es que las observaciones que hace el presidente, el Poder Ejecutivo, cuando le hace las observaciones que es ley, vuelvo y digo, eso es ley, él vuelve al Congreso y en el Congreso, tanto los diputados como los senadores tienen 2 opciones ya, porque eso es ley. O revocan la decisión que han tenido para convertirla en ley, que esa es una opción, o aceptan las observaciones de la misma manera sin modificar absolutamente nada porque ya fue decidido también. De esas 2 opciones, la que se está acogiendo es la segunda, es ley, está decidido, se le va a pagar a las personas que tienen todas esas deudas anteriores, dejadas incluso hechas sin facturas, y la observación que hace el Poder Ejecutivo, Luis Abinader, es que, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, el Poder Ejecutivo debe programar sus ingresos y gastos y en consecuencia necesita tener más datos financieros antes de autorizar el pago. Está diciendo Luis Abinader que ya queda así con esa observación. Además, él señala que el proyecto que aprobaron tanto los diputados como los senadores carece de certeza y exigibilidad, porque no existe nada que respalde de manera inequívoca la condición de acreedores del Estado a estas personas y empresas a quienes le atribuyen esa calidad. En vista de eso, aunque los contratistas fueron enlistados en la ley aprobada, pide a los diputados identificarlos mejor. Quiere decir que ya se aceptó eso, porque la opción que tenían los diputados, ya que fue la última sala de donde salió, ahora cuando devuelve, es decir no y pasárselo a los senadores, pero eso no pasó. Ya los senadores dijeron que eso quedó así y los diputados también, que es la comunicación que le hace el Poder Ejecutivo, y ya es ley con esas observaciones. Es decir, es una ley por mitad. Es una ley que no va a tener los efectos, las garras que pueda tener cualquier otra ley, no es ejecutoria en las condiciones que tienen las otras leyes que no son observadas, porque hay una división de poderes y el poder, en este caso ejecutivo, tiene esa capacidad de señalar porque quien la tiene que ejecutar de acuerdo a la misma Constitución es el Poder Ejecutivo. Entonces, si usted me emite una ley y yo no la puedo cumplir, entonces yo tengo que decirle, mira, esto yo no lo voy a poder cumplir. Y usted tiene, porque usted es el que hace la ley, la posibilidad de decir, no, retírame eso y vamos a discutir eso otra vez. Y como no están en esas condiciones, entonces mejor aceptaron las observaciones que le hizo el presidente. Y el Estado seguirá en mora con los contratistas del Estado desde el 1996 a la fecha. Seguirá en mora. Eso no se va a pagar ahora. Pero lo grande es que no hay contratos. Entonces, esa observación que hace el Poder Ejecutivo es fundamental para eso. Tú me dices que yo te debo, es lo que diría el Estado. Ingeniero, construiste. Tú me dices que yo te debo. Tú no tienes un contrato. Tú dices que gastaste tanto, pero tampoco tienes una cubicación, porque nadie te la pidió, o sea, nadie te la exigió. Entonces, ¿cómo te voy a pagar? La prueba. Claro. ¿Cómo te pago? Sí, la prueba es importante. No hay manera. Así es. Se declaró la extinción penal contra el exdirector de los casinos de juego, César
Arturo Chalas Guerrero, extinción penal, doctor. Quien había aceptado culpabilidad en el momento en que fue interrogado por el Ministerio Público. Él había aceptado que él había entregado dinero al quien fuera ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al declararse culpable, él expresó, y así consta en el interrogatorio, que él, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, estaba al tanto de las irregularidades, es decir, que se entregaban sobornos, que esos sobornos entraban de una manera no regular, o sea, no por caja, no por recibo, no por nada, de una manera en efectivo y para beneficio personal del funcionario, y él tenía ese conocimiento. Para ese señor pasó el tiempo y el Ministerio Público no fue lo suficientemente diligente y ya está extinguida la acción con respecto a él. Las declaraciones de él, por supuesto, sí valen para los demás que están siendo juzgados todavía. Bueno, la lentitud en los trabajos en la calle del Sol afecta el comercio y el tránsito. Mire, el alcalde de Santiago que debió meterse Le tocó ahí a la también. calle del Sol ahora, antes era la Carrera, son Sí. paralelas. Ahí hay letreros que dicen, nos tienen quebrados, porque duró más de un año la avenida Las Carreras sin funcionamiento, sin que pasara un vehículo por ahí y, por supuesto, sin recibir los clientes correspondientes. Le tocó ahora el pedazo entre la Cuba, entre la Cuba y la Sabana Larga. Le tocó ahora a ese fragmento de la calle del Sol. ¿Y cuál sería la respuesta del alcalde de Santiago, que es la persona que habla con el presidente y está llamado a decirle, presidente, yo quiero que me ayude a resolver esto? Vamos a hacer una alianza interinstitucional entre el ayuntamiento y el gobierno. Y que fue el candidato que los municipios de Santiago encontraron más potable, más preferible para elegirlo como alcalde, porque era del mismo partido del gobierno, en el caso de que ganara Luis Abinader. Entonces, eso pasó también con nuestro querido senador, que dicho sea de paso, no lo siento. Para mí no hay senador en Santiago. Pero la gente votó por el senador también del partido de gobierno, del partido que eventualmente ganaría, porque entienden que con un candidato del mismo partido las cosas se van a beneficiar, que es lo que usted señala, Pérez Peña. Bueno, Ulises Rodríguez va a pasar sin pena ni gloria. No sé qué ha pasado. Trajeron a Abel Martínez, que se juramentó en el PRM. Parece que lo van a tener como alcalde de Santiago otra vez, doctor. Bueno. Bueno. Si usted dice eso, yo no me había enterado que Abel Martínez él se juramentó en el PRM. En el PRM. Sí. Eso yo no lo he visto. Bueno, pero esa noticia fue pública en los medios de comunicación. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Yo no lo vi. Pero eso fue público en redes y en todas partes. Bueno, muy posible que ese sea entonces el candidato, digo yo, a la presidencia del PRM, no necesariamente a la alcaldía, porque ella incluso fue candidato a la presidencia. Y en la condición en la que está el PRM, que no tiene un candidato, digamos, fijo, que la gente pueda mirar en él la esperanza de emitir un voto para que eventualmente ese partido gane, porque todos están prácticamente disminuidos, comenzando por la vicepresidenta, que es la que tiene la mejor, digamos, la mayor bendición, la mayor satisfacción del presidente. No, y el hecho de Senasa, siendo ella presidente del Gabinete de Salud, la resquebraja completamente, sí. le cuartea esa imagen que ella tiene, porque definitivamente ese escándalo se le pega. Entonces, si viene Abel Martínez al PRM, ese sería el candidato. Ahora es lo que yo opino, es lo que yo digo. Ahora bien, yo nunca fui simpatizante de Abel Martínez, pero sí puedo decir que la gestión de Abel Martínez supera por las millas a Ulises Rodríguez y supera a otras más. Porque la ciudad de Santiago se estableció orden en el municipio. Así como esa gestión, que fue una gestión que ahora la vemos en perspectiva, ahora miramos para atrás y nos damos cuenta sus ventajas, sus beneficios. Es que la gente se cansó de la forma de gobernar el PLD. Y vuelvo y le digo, hubo gestiones adecuadas, hubo gestiones favorables, hubo gestiones exitosas dentro de los gobiernos del PLD, Fuerza del Pueblo, lo que hoy es la Fuerza del Pueblo. Pero la gente no quiso más esa situación, no lo quiso más, y por eso compró, aceptó, validó el hecho de la propuesta que trajo este
Partido Revolucionario Moderno con Luis Abinader a la cabeza. Tanto es así que lo ha votado 2 veces. Tan arrepentida se ha sentido la población que lo votó nuevamente en el 2024. Así es. Sacerdotes de Santiago marcharán en contra de la explotación de la cordillera central y la septentrional, la explotación minera, doctor, que ha resurgido de nuevo el tema, y los sacerdotes de Santiago han propuesto una marcha que se va a celebrar el 28 de este mes en defensa de esas cadenas montañosas, de esos pulmones ecológicos de Santiago y donde está la madre de las aguas. La septentrional produce casi todo el agua que va a Puerto Plata y al nordeste y parte de Santiago, y la central ni hablar. Mencionamos en este programa que los obispos de este país pues se reunieron con motivo de la conmemoración y celebración del Día de la Altagracia. Pues una de las posiciones que mantiene esa carta pastoral es la defensa del medio ambiente y la prevención o proscripción de estas compañías mineras que explotan y no cubren el pasivo medioambiental porque te hacen el hoyo, no te lo tapan, no siembran un árbol, no hacen nada de eso y definitivamente lo que te dejan es ese pasivo que hay que gastar un dinero entonces para reacondicionar ese espacio donde hubo esa explotación minera. Así es. Vamos a la pausa. Sí, así nos señala el equipo técnico. ¿Usted no quería hacer pausa? Volvemos, no, el que me emociono.